que vayan llegando, recuerden, por favor, ir silenciando los micrófonos y también ir escribiendo su nombre en el chat, ¿ya? Súper importante que vayan escribiendo su nombre en el chat para después tenerlo en consideración en la lista. Y bueno, hoy vamos a comenzar con la clase, la verdad que yo creo que todos, hoy les voy a contar la historia, chicos, les voy a contar la historia de Martín Lutero. ¿Alguno conoce algo sobre este personaje, sobre Martín Lutero? Yo creo que lo han escuchado, mínimo han escuchado a Martín Lutero. Fue un grande, fue un majestuoso, fue un tipo que les dijo a la Sí. iglesia todo lo que tenían que decírselo a la cara. Bueno, en verdad tenía el poder adquisitivo y también tenía la aristocracia y la burguesía de su lado, pero eso es otra cosa, ¿ya? Sí, Sí, yo lo chicos, conozco, él fue un teólogo. sí, fue un teólogo el cual desenmascaró muchas de las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia a principios del siglo XVI. ¿Y por qué consideramos esto tan importante? Porque este inicio de este teólogo daría el inicio y daría como consecuencia, ¿cierto?, de la gran reforma protestante. ¿Y por qué consideramos importante la reforma protestante? Porque sería uno de los pilares fundamentales que llevaría a la iglesia no al declive, pero sí a la sumisión de un sistema político monárquico, ¿ya? Muchas veces cuando nosotros hablamos de esta época, recuerden que ¿qué época estamos viendo nosotros? ¿Cómo se llama la época que estamos viendo? El, ya pues chiquillos, el Renacimiento, ¿ya? Como estamos viendo el Renacimiento, nosotros tenemos que saber diferenciar por qué a la época medieval se le llama Edad Media y por qué al Renacimiento se le llama Renacimiento. Y existen tres acontecimientos que yo consideraría que son como los más importantes, ¿ya? Para saber diferenciar estas épocas, ¿ya? Que sería, primero, para mí más importante, pero nunca se le da la importancia, creo yo, que debería darle, pero eso se debe igual por las diferencias culturales que tenemos con Asia, que sería la caída de Constantinopla, ¿ya? Que es como era el gran polo económico. Todas las economías de Europa y de Asia, ¿cierto?, convergían en Constantinopla, que era como una capital cultural muy multidiversa. Entonces, cuando cayó este imperio de Constantinopla, tomada por el Imperio Turco, se produjo un quiebre, una muralla cultural, la cual hizo que la búsqueda de nuevas rutas comerciales incrementara por parte de Europa, lo que desembocaría en el descubrimiento de América. El descubrimiento de América es el otro acontecimiento que se podría decir que le da inicio al Renacimiento, ya que como que se descubre un mundo nuevo, ¿cierto? La Tierra se descubre que no era plana, que la Tierra era más grande de lo que creían, etcétera, ¿cierto? Entonces también es súper importante este descubrimiento para el Renacimiento. Y el otro importante es la reforma protestante, que es de lo que vamos a hablar hoy, po. ¿Y cómo no va a ser importante si al final de cuentas como que revolucionó a la iglesia, como que le dijo a la iglesia, le dio un par a la iglesia con el poder que tenían? Tenía mucho poder la iglesia, chicos. Recuerden que la iglesia era capaz de condenarte, ¿cierto?, si consideraba que las cosas que tú estabas haciendo eran herejes, ¿ya? Y por supuesto que Martín Lutero fue uno de los pioneros, pero no fue el primero, ¿ya? Martín Lutero fue el más importante, junto con Erasmo de Rotterdam, podríamos decir, pero los primeros fueron en desenmascarar las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia, fueron unos ingleses, llamados John Wycliffe, no sé si lo habré pronunciado bien, que en 1320, o perdón, que en 1384 y 1415 con Johann Hus ya estaban condenando las cosas y las prácticas que estaban cometiendo la iglesia en aquella época, ¿ya? Estos tipos, los dos lamentablemente, ¿cierto?, fueron condenados por herejes y también fueron condenados a muerte por parte de la iglesia, ¿ya? Porque no compartían los dogmas que estaba enseñando la iglesia en ese momento, ¿ya? Entonces, como que recuerden que con el Renacimiento toda la gente estaba empezando a criticar todo lo que veía. Recuerden que el ser humano del Renacimiento es un ser muy egocéntrico, ¿cierto?, que critica todo lo que ve. Entonces, en función, ¿cierto?, de esto, estos tipos lamentablemente fueron condenados por la iglesia. Ahora bien, había un tipo que es Erasmo de Rotterdam, el cual, como su nombre lo dice, viene de Rotterdam, ¿cierto?, que queda en Holanda, en ese tiempo Países Bajos, bueno, se sigue llamando Países Bajos, pero nosotros lo conocemos por Holanda, anda a saber tú por qué. Pero este tipo, Erasmo de Rotterdam, también criticaba mucho a la iglesia. Tenemos que recordar que el nacimiento de las universidades parte en la Edad Media, ¿cierto? Pero se perfecciona, ¿cierto?, con el paso de los años, ¿ya?
muchas veces no se le da esa importancia a la Edad Media, que yo también lo considero súper importante. El nacimiento de las universidades parte en la Edad Media, acontecimiento que igual es súper contradictorio con el pensamiento que partía en la Edad Media. Y esto fue con Carlos II en el Imperio Carolingio. Les sugiero que investiguen sobre la vida de Carlos II porque fue el emperador más importante de la Edad Media y fue el fundador de las universidades, y gracias a él el Sacro Imperio Romano Germánico alcanzó toda la fama que alcanzó en la Edad Media, ¿ya? Gracias a él. Y bueno, este tipo fundó las universidades, ¿cierto? Y en una de esas universidades, Erasmo de Rotterdam, estudió. Pero el tipo estudió teología, pero era muy crítico, como que no quería estar en una iglesia, ¿cierto? Toda su vida practicando indulgencias, como que el tipo terminó de estudiar y partió a recorrer el mundo. Y al recorrer el mundo, el tipo se dio cuenta que en las iglesias de toda Europa se estaban cometiendo los mismos problemas. Los curas tenían mucho poder, los curas tenían la palabra absoluta de Dios y la gente estaba sumida en el miedo. Y por lo tanto, al darse cuenta de eso, él dijo que esto estaba mal, porque la gente no estaba aprendiendo realmente las cosas que tenía que aprender sobre la religión. El tipo era muy católico, todo lo que tú queráis, pero estaba en contra de la iglesia, estaba en contra de los curas porque tenían mucho poder y los tipos sabían que estaban con ese poder y como que tenían a la sociedad como controlada. Entonces el tipo empezó a pregonar, ¿cierto?, esta filosofía, este tipo de religión, y Martín Lutero dijo, ¿sabéis qué? Este tipo era un crack, como que este tipo de verdad que le creó todo. Así que como que ahí Martín Lutero como que tomó como inspiración a Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? Entonces por eso considero importante mencionarlo. Recuerda que estamos viendo reforma protestante, súper importante. Entonces, los cambios que fue experimentando la sociedad europea hacia finales de la Edad Media terminarán para afectar hacia el siglo XVI, la unidad de la Iglesia Católica. La unidad de religiosa se quebrará con la denominada Revolución Religiosa o Reforma Protestante, proceso mediante el cual la cristiandad occidental se dividirá en distintas iglesias, cada una de las cuales se postuló a sí misma como la auténtica, tales como la Iglesia Luterana, la Iglesia Calvinista y la Iglesia Anglicana, conocidas con el nombre genérico de iglesias protestantes, negando toda obediencia al papado. Este tipo de críticas cobraron más relevancia con la influencia de las ideas del humanismo. Recuerden que el humanismo va a estar siempre metido ahí Milán, Venecia y Florencia, ahí las capitales del humanismo, eso lo dejamos claro en las clases pasadas, ¿ya? Basado en una perspectiva crítica hacia las instituciones. Los humanistas, con conocimiento de lenguas antiguas, se abocaron al estudio de los antiguos textos religiosos como la Biblia. Y efectivamente, chicos, para los luteranos, para los calvinistas, para los anglicanos, lo que decía en la Biblia era lo que decía en la Biblia y punto. No había segunda interpretación, no había que quedarse con lo que decían los curas, no había que quedarse con lo que decían los papas, no. Cada uno leía la Biblia y cada uno sacaba las propias conclusiones que creían sobre la Biblia, ¿ya? Entonces, si no está en la Biblia, yo no te creo nada de lo que tú estás diciendo. Así era el pensamiento que ellos creían, ¿cierto? Entonces, Martín Lutero empezó a pregonar esto básicamente porque quería que la gente dejara un poco de ver a los curas como una figura prácticamente diosificada, se podría decir, una figura prácticamente angelical, que quería que vieran a los curas como lo humano que eran. El dogma que pregonaba Erasmo de Rotterdam era la humanidad que tenía que tener el cura. ¿Quién tenía que ser la persona más pobre de todas? El cura. ¿Quién tenía que ser la persona más buena, la persona más como Jesucristo, por cierto? El tipo prácticamente era un vagabundo que repartía amor a todo el mundo. Entonces, el cura quería que los curas, ¿cierto? Que la Iglesia Católica se comportara de la misma forma. Y no lo estaba haciendo. Claramente no lo estaba haciendo y toda la gente se daba cuenta de eso. Ya desde el siglo XV, ¿me están entendiendo todo lo que estoy diciendo, cierto? ¿Está todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y profe, estoy súper Sí, mal en lo que está profe. contando. Ya, genial, bacán. Entonces seguimos. Desde el siglo XV, ¿cierto?, comenzarán las primeras críticas por parte del clero, quienes manifestaban su preocupación por las muestras y las actitudes que venían presentando la Iglesia, que parecía poner más énfasis en procesiones ceremoniales y manifestaciones exteriores de la religiosidad, como también era el interés por incrementar una mayor influencia en el mundo político y su poder económico. Y ahí estaba el punto que tenía la Iglesia, por cierto, la Iglesia quería más poder político y más poder económico, porque les daba una mayor calidad de vida, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue como la piedra angular, se podría decir? ¿Cuál fue el que le dijo a Martín Lutero, ¿sabéis qué? Para, por favor, Iglesia, para de hacer esto. La predicación de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Básicamente son formas en la cual tú pagas por perdonar todos los pecados que tú hayas cometido. Tenemos que recordar que la Iglesia tenía el poder político, el poder judicial y el poder social.
Entonces, al tener el poder judicial, ¿cierto? Ellos podían también condenar quién era bueno y quién era malo. Entonces, si yo, por ejemplo, era un burgués que había adquirido mucho dinero traficando quizás cosas muy malas, no sé, qué sé yo, drogas, especias ilegales, ¿cierto? De la época, yo podía pagarle a la iglesia cierto dinero para que Dios, ¿cierto?, perdonara todos mis pecados y quedara salvado del infierno. Entonces la gente era muy creyente de eso y por lo tanto las indulgencias como que de alguna manera te convertían en una buena o mala persona. Tú pagando eras buena persona, si no pagabas eras mala. Y para nosotros, ¿cierto? Y espero que para ustedes y para mí también, ¿cierto? Eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Las cosas buenas y las cosas malas se definen mediante otras cosas que nosotros vamos viendo a medida que vamos creciendo. Entonces, para Martín Lutero también, ¿cierto? Se dio cuenta de eso y dijo, ¿saben qué? Las indulgencias no tienen ni un sentido. Y la verdad lo único que hacen es generar mal en la población. Entonces el tipo también estudió en la universidad, ¿cierto? No me acuerdo en qué universidad, pero es alemán, por lo tanto debe ser del Sacro Imperio Romano Germánico, alguna universidad de por ahí, ¿cierto? Este tipo, aquí está la universidad alemana de Wittenberg, en 1508, ¿ya? Lutero expuso en su tesis, ¿cierto? Cuando uno se titula de universidad tiene que presentar una tesis, pero este tipo no presentó una tesis diciendo lo mala que era la iglesia. El tipo presentó 95 tesis diciéndole a la iglesia lo pésima que era. Entonces, si llega un tipo con 95 tesis diciéndote que estás haciendo todo mal, tú lo único que tenés que hacer es agachar el moño y decir, ya, está bien, ok, entiendo que estaba haciendo las cosas mal. Pero la iglesia no hizo eso, ¿cierto? Porque tenía mucho poder. Entonces los tipos expulsaron a Martín Lutero del clero y Martín Lutero dijo, voy a hacer mi propia religión con mis 95 tesis que tengo aquí. Y efectivamente fundó, ¿cierto?, la iglesia luterana y mucha gente le creía, porque de hecho sería raro que nosotros no le creamos a Martín Lutero, porque la verdad que el tipo desenmascaró muchos crímenes que estaba cometiendo la iglesia ilegalmente, como dijo Paola también hace algunas clases, perseguían a gente, ¿cierto? Insisto, El queso y los gusanos, su libro de Carlos Ginzburg, muy bueno, ¿cierto? Como vemos como un simple aldeano, ¿cierto? Que sabía leer y escribir, sabía y se daba cuenta de todas las cosas malas que hacía la iglesia. Tenemos que recordar que la gente no sabía leer ni escribir en esa época. Entonces, si la gente, para Martín Lutero, si la gente podía leer y escribir, podía también generar su propia concepción sobre qué era la iglesia y sobre cómo funcionaba la iglesia. Entonces, para el tipo era principal que la gente supiera leer y escribir, pero a la iglesia católica le servía que la gente no supiera leer y escribir porque así eran más dóciles, eran mucho más Básicamente maleables. eran los escribas. ¿Cómo? Los escribas eran como los únicos que podían hacerlo. Exacto. Entonces, ¿cómo le dais tanto poder a una persona, cierto? No, es súper poco ético, cierto, darle tanto poder a la persona. Entonces, Martín Lutero se dio cuenta de esto y lo criticó bastante. Entonces, este pensamiento luterano, ¿cierto?, debido al apogeo también del humanismo y el apogeo también de las ciudades, empieza a crecer en toda Europa, ¿ya? En toda Europa se empiezan a ver reformas, ¿cierto? Empiezan a haber trabajos de diferentes cleros, diferentes teólogos, ¿cierto?, que empiezan a criticar la iglesia y empiezan a darse cuenta de estas cosas que Erasmo de Rotterdam y Johann Haus, ¿cierto? No nos olvidemos de él, a pesar de que él fue el primero, ¿cierto? A pesar de que Lutero fue el más importante, se habían dado cuenta unos años antes. Entonces ahí empiezan a surgir diferentes religiones, ¿cierto? La religión calvínica por Calvino, la religión luterana por Martín Lutero, la religión calvinista, la religión anglicana, ¿cierto? Entonces empiezan a surgir diferentes religiones que empiezan a pregonar la verdad sobre la religión. Y bueno, al final de cuentas eso igual rompe un poco con los dogmas que pregonaba Erasmo de Rotterdam, porque Erasmo de Rotterdam pregonaba la libertad de culto, la libertad de yo leer la Biblia y sacar mis propias conclusiones, ¿ya? Entonces, eso era lo que pregonaban, pero al final de cuentas siempre va a haber un tipo que va a decir, yo soy el líder, entonces yo creo que esta es la verdad. Y por eso también había un Lutero y por eso había un Calvino. No estoy diciendo que sean personas malas, sin embargo estoy diciendo que sí eran líderes de su secta religiosa que pues, posteriormente se va a convertir en las religiones protestantes como las conocemos en la actualidad. Entonces tampoco es menor. Pero en esta época, ¿cierto? Era un pensamiento transgresor, ¿ya? Y este pensamiento transgresor, por supuesto que va a generar conflicto. Y producto de este conflicto van a existir
las guerras de la religión, po. La religión, la Iglesia Católica le va a declarar la guerra a estos pensamientos, lo cual va a producir la guerra de los 30 años, la famosa guerra de los 30 años, ¿cierto? Que va a tener como enfrentadores a quienes creían el pensamiento de Lutero y a quienes creían en el pensamiento de la Iglesia Católica. Probablemente había gente que creía que la Iglesia Católica tenía cosas malas, pero tampoco creía que todo era malo, como que veían cosas buenas. Si al final de cuentas Lutero tampoco decía que la religión era mala. El tipo decía que la religión no tenía que estar enfocada en la angelicalización, se podría decir, de los curas. Entonces, súper importante. A lo largo del siglo XVI, y a medida que se difundió el protestantismo, las guerras de religión fueron frecuentes. En lugares como Ginebra y Francia, los protestantes lucharon contra las fuerzas del Papa, el emperador y sus aliados, no solo para lograr su independencia religiosa, sino también para apoderarse de reinos y principados. En Inglaterra, las disputas entre católicos, anglicanos y protestantes causaron sangrientos enfrentamientos entre la población. La reforma que afectó la mayoría del noroeste de Europa culminó con la paz de Westfalia. ¿Ya? La paz de Westfalia va a ser como el tratado entre protestantes y católicos por la paz, ¿cierto? Porque todos estamos claros que la guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano. Entonces, cuando hay guerra, siempre se tiene que pregonar por llegar a un acuerdo mutuo, ¿cierto? Porque la guerra se produce por diferencias de acuerdo, como que la gente no está de acuerdo con cosas y discute por eso. Pero la guerra debe ser la última solución a los problemas, ¿ya? Pero imagínense lo dividida que estaba la población si estaban en guerra, por cierto, se estaban matando los unos a otros en nombre de Dios, ¿quién lo diría? Entonces, bastante paradójico, ¿cierto? Pero se culmina, ¿cierto?, la guerra con la paz de Westfalia. ¿Y cuál es la conclusión que se llega en la paz de Westfalia? Es que la religión debe ser algo privado, o sea que le dan la razón a Martín Lutero. La religión es importante para la sociedad, es buena para la humanidad en esa época, pero debe ser algo privado. Cada uno debe tener a Dios en su corazón como cada uno lo considere. ¡Ay, qué lindo! Pero la cosa es que eso, por cierto, como que los tipos llegan a esa conclusión y la religión se vuelve como una aliada del Estado, pero no está por sobre el Estado. Recordemos que el Estado son los monarcas, los emperadores, la aristocracia, es una, y recuerden también que la aristocracia es una simbiosis entre la burguesía y los caballeros feudales que estaban en la Edad Media. Acuérdense de eso, lo mencionamos en la clase pasada. Entonces, se dividen, ¿cierto?, las religiones y se empiezan a generar diferentes pensamientos en torno a la religión. ¿Qué religiones? Las que les dije, la iglesia luterana, la iglesia calvinista y la iglesia anglicana. ¿Cuáles son los principales planteamientos de los luteranos? Bueno, afirmaron que el valor único de era las escrituras de la Biblia, ¿ya? La libre lectura de la interpretación de la Biblia. Estos son los luteranos, señalando que la Biblia puede ser entendida por todos los creyentes gracias a la guía del Espíritu Santo, y que cada uno puede acceder a ella y examinarla libremente. Según Lutero, todos los creyentes son sacerdotes en virtud de su nuevo nacimiento por fe en Cristo, y los sacrificios espirituales consecuentes de un corazón arrepentido en oración. ¡Ay, qué lindo suena! Oye, el tipo era seco. Al respecto, presentó la doctrina del sacerdocio universal de los fieles, la que planteaba la responsabilidad de cada creyente en la vivencia de la fe, vida de la oración y la adoración a Dios, entre otros aspectos, ¿ya? Ese era el pensamiento de Lutero y eso era lo que pregonaba la iglesia luterana. Pero va a llegar el mismísimo, ¿cierto? Va a llegar el tipo que no va a estar de acuerdo con Lutero y va a decir, ¿sabéis qué, Lutero? Todo bien contigo, bacán, ¿cachai? No quiero guerra, pero yo creo que hay que ser más estricto. Yo creo que la iglesia debe ser una predestinación de Dios, como que la iglesia le dijo a Dios que va a generar ciertos súbditos y esos súbditos se van a ir al cielo. Este tipo, que era mucho más estricto, en el sentido estricto de la palabra, era Juan Calvino, ¿ya? El francés Juan Calvino eh, tenía una idea de la salvación surgida a partir de los estudios de las escrituras, lo mismo la iglesia, pero eran mucho más radicales que las de Lutero, pues sostenía la predestinación, la cual hace referencia a la elección efectuada por Dios de quienes serían salvos desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, tenía un pensamiento histórico catastrófico, se podría decir, por cierto, porque para él todas las cosas ya estaban predestinadas, todo tenía un fin, todo tenía un inicio y un fin, entonces como que no había opción para elegir. Los buenos iban a ser buenos y se iban a salvar por Dios, y los malos iban a ser quemados en el infierno. Era mucho más estricto el tipo. Por lo tanto, la fe sería un don que Dios entregaría solo a los escogidos, quienes por gracia poseerían seguridad en su salvación eterna. De igual manera, Calvino mantenía varios aspectos doctrinarios que planteaba Lutero, e incluso profundizó aún más en ellos.
En 1540, Calvino se trasladó a Ginebra, ciudad que había optado por un culto reformado. Predicó una religión muy exigente en el plano moral. Para los calvinistas, el trabajo es un servicio a Dios y debe realizarse con afán. Este bien, está bien producir riqueza, pero hay que vivir con austeridad. El éxito es un indicio de pertenecer a un grupo de los salvados. Como pastor y líder de la nueva iglesia, promovió su organización un máximo rigor. Como que el tipo de verdad creía en la religión y creía que si te iba bien en el mundo era porque gracias a Dios, y por lo tanto tú tenías que rendirle culto a Dios. Es una nueva simbiosis, se podría decir, entre el pensamiento luterano y pensamiento católico, ¿cierto? Pero mucho más estricto en el sentido de que solamente respondían a lo que pensaban en la palabra de Dios. Tienen que recordar esos chicos. La Iglesia Católica tenía santos, tenía curas, tenía mucha gente que formaba parte de la Iglesia. Y los protestantes era Dios y el ser humano, como que no había un intermediario. En la Iglesia Católica sí tenemos un intermediario. Y producto de este pensamiento, ¿cierto? También nace otra religión que es el anglicanismo, que este surge principalmente en Inglaterra. Y para mí, honestamente, yo creo que es el que más sentido me hace, porque es una mezcla entre el catolicismo y el luteranismo, ¿ya? El anglicanicismo se organizaría jerárquicamente como la Iglesia Católica, con obispos, sacerdotes que pueden contraer matrimonio, pero separados de la autoridad papal, donde su máxima autoridad es el rey como gobernador supremo de la Iglesia. Es decir, que el rey es el supremo enviado de Dios y no el papa, ¿ya? Súper importante esto para la construcción de un Estado, para la construcción de una monarquía y de los estados modernos como lo vamos a conocer en la actualidad. Entonces, súper importante igual mencionarlo. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? Luna, ¿activaste el micrófono? ¿Tienes alguna duda? ¿No? Bueno, sigo. Entonces, súper importante igual, chicos, está un poco difícil esto, recomiendo igual que vean los PPTs para diferenciar entre el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, ¿ya? Porque solamente conmigo no creo que les baste, igual creo que es importante que ustedes vayan estudiando para saber diferenciarlos, porque es súper no es difícil una vez que lo entiendes, pero igual complica a la hora que uno lo explica. Entonces, súper importante. El anglicanismo va a conservar dos dogmas de la Iglesia Católica, que son el bautismo y la comunión, los cuales generalmente eran necesarios para la salvación del el purgatorio, ¿cierto? Entonces, mantuvieron eso, pero lo que no mantuvieron fueron, o sea, mantuvieron las iglesias, pero no mantuvieron los templos, ¿cierto? Pero eliminaron todos los altares, eliminaron las imágenes de Dios, eliminaron la música que había en las iglesias, ¿cierto? Eliminaron todas esas cosas porque consideraban que esas cosas igual como que ayudaban a vender de alguna manera la iglesia como si fuera un producto de mercado. Y lo que no quería principalmente era que la religión fuera un producto de mercado, sino que fuera algo mucho más introspectivo, algo que le saliera a las personas del corazón, ¿cierto? Entonces, la música, las imágenes religiosas, todas las imágenes. Muchas veces nosotros cuando vemos la religión católica vemos imágenes de Dios, ¿cierto? Vemos al Padre Hurtado, vemos, qué sé yo, a la Laurita Vicuña, que todavía no tiene su santuario construido hace como 1000 años, ¿cierto? Vemos estas imágenes religiosas y toda esta idea de esta cultura es de la Iglesia Católica y va en contra del pensamiento protestante y por eso va a seguir la Iglesia Evangélica, ¿cierto? La Iglesia Evangélica en verdad, yo no soy evangélico para nada, pero me hace sentido que exista, ¿cierto? Porque es como la contracultura de todo lo que pregona la Iglesia Católica, que es mucho más dogmática y mucho más, ¿cómo decirlo?, controladora, se podría decir, como que la Iglesia Evangélica para mí también es controladora, pero hace referencia al culto un poco más introspectivo. Y en ese aspecto tiene todo el sentido del mundo de que tenga mucho más adherentes, ¿cierto? Tenemos que recordar que siempre la iglesia se funda, en teoría, ¿cierto?, con que el ser humano tiene que ser bueno. Por lo cual, para mí también me hace sentido y lo considero importante. Entonces, esta reforma protestante, chicos, ya ir resumiendo, la reforma protestante es súper importante porque le va a dar un cambio de mentalidad a la gente, a la humanidad y principalmente a Europa. Y este cambio de mentalidad le va a decir a la gente que la iglesia no es el máximo poder del mundo, sino que el máximo poder van a ser las monarquías, va a ser el rey. Y el rey va a regular todo el territorio en función de lo que sea económicamente estable para todos. Y también ahí se van a empezar a presentar la igualdad de derechos civiles ante todos, ¿cierto? La burguesía va a adquirir poder económico, ¿cierto? Van a empezar a surgir los reinos como los conocemos, el reino de España, ¿cierto? El reino de Portugal, el reino de Francia, el reino de Inglaterra, el reino de Alemania, el reino austriaco, etcétera. Entonces, todos estos reinos se van a empezar a fundamentar en base a la organización política del Estado y no la organización religiosa del territorio.
Entonces, súper importante la Reforma Protestante porque vino a darle un pare, ¿cierto?, al pensamiento totalitario de universalizar el pensamiento católico, ¿ya? Entonces, ¿es un acontecimiento del Renacimiento? Sí. ¿Podría considerarse uno de los acontecimientos más importantes del Renacimiento? También, ¿cierto? Junto con el descubrimiento de América y la caída de Constantinopla, que para mí es la más importante, pero eso es una opinión personal. Si alguien quiere decirme que cree que es más importante la Reforma Protestante, está bien, lo discutimos, ¿cierto? Con un cafecito, ¿cierto? Y presentamos los argumentos que tengamos en función de la crítica. Entonces, eso, chicos, espero que sepan diferenciarlo. Miren, en la guía hay una actividad en la cual ustedes tienen que saber diferenciar, ¿cierto?, la religión luterana, la religión calvinista, la religión anglicana y de los católicos. Y considero muy bueno que hicieran el ejercicio de hacer esta guía. Esperen un momento, ¿nos queda un poquito de tiempo? Sí, porque la otra clase es a las 11. Se las voy a mostrar. Debería estar esto también en el PPT. Compartiendo pantalla, compartir. Este cuadrito que ustedes ven acá, ¿cierto? Sacramentos reconocidos. ¿Los luteranos tenían sacramentos reconocidos? No. ¿Los calvinistas tenían sacramentos reconocidos? Tampoco. ¿Los anglicanos tenían sacramentos reconocidos? Sí. El bautismo y la comunión. Los católicos sí tenían el matrimonio, el bautismo, la comunión, etcétera. El papado, ¿cierto? Entonces sí tenían muchos. Entonces luteranos no, calvinistas no, anglicanos sí, pero eran dos nomás, ¿cierto? Si quieren ser más específicos también, súper importante hacerlo. Y los católicos tenían todos los sacramentos porque ellos inventaron los sacramentos. Planteamiento en relación a los sacerdotes. Los luteranos, ¿cómo veían a los sacerdotes? Como gente normal, gente que en verdad simplemente quería poder, quería controlar a los otros humanos que no sabían leer y escribir, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, los luteranos no tenían sacerdotes. Los calvinistas menos, porque eran mucho más estrictos que los luteranos. Los anglicanos tampoco estaban de acuerdo con la organización, solamente tenían sacerdocio universal, que era como la religión. Y los católicos, sí, pues ellos tenían a todos ellos, ¿cierto? La función de la Biblia dentro de la doctrina, para los luteranos la Biblia era todo, ¿cierto? Para los calvinistas la Biblia era todo. Para los anglicanos era todo, pero también había que respetar ciertas teorías, ciertos pensamientos de la Iglesia Católica. Y para la Iglesia Católica, la Biblia también era todo, pero también tenía como una función de recepción del poder, y este poder era administrado por los papas, por los curas y por toda la gente que formaba parte del clérigo. Entonces, les recomiendo que hagan este cuadrito, ¿cierto? Porque les va a permitir también entender un poco mejor y les va a quedar, yo creo que con este cuadro les va a quedar muy clara la Reforma Protestante, les va a quedar muy clara la materia en torno a este tópico. Y eso, chicos, ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Ya me estoy despidiendo. Tenemos consejo de curso hoy a las 8 para que le digan a sus padres también, lo voy a comunicar igual, para que conversemos un poco sobre la situación actual igual, para que nos desahoguemos también un poco, y algunos comunicados que tengo que darles. No estoy molesto con ustedes, pero me están alegando mucho porque hay estudiantes con nombres cambiados en Edmodo, ¿ya? En el octavo C tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Que tienen el nombre cambiado. Chris, Dark SL, Seba el Crack, BR7CL LOL y Alondra 19, ¿ya? Si alguno de ellos, de ustedes que me escuchó, tiene ese nombre cambiado, por favor, configúrenlo, ¿ya? Para que no tengan problemas, porque algunos profes ya me están diciendo que los van a empezar a sacar del modo, y yo no quiero que ustedes se queden sin conocimiento de las otras materias, ¿ya? Así que por favor cambien esos nombres, es súper importante que lo hagan, ¿ya? Y eso, estudiantes, dudas, preguntas, ya para ir cerrando la clase, porque queda poquito y tengo Profe, que cerrar la ¿vamos a clase. tener consejo de curso todos los viernes? Sí, probablemente sea todos los viernes. Así que, Ya. o quizás lo haga los lunes, es que no sé, me gustaría hacerlo otro día porque los viernes como que no sé, como que a la gente le gusta más salirse como de la rutina los viernes, por cierto, como que estamos a la puerta del fin de semana. Pero bueno, eso se conversa también, pues, lo conversamos hoy día y espero que estén muy bien. Coloquen su nombre en la lista acá abajo, espero que todos lo hayan hecho. Veo como 3 nombres y veo 21 en la lista, nadie lo hizo. Bueno, esto no va a funcionar. Pero no importa, chiquillos, en verdad es más que nada las cosas que me pide el colegio, pero yo igual recuerden que la clase va a quedar grabada, por favor traten de que esta clase llegue también a la mayor cantidad de amigos que tengan ustedes que se hayan perdido la clase. Y eso pues, que estén muy bien y nos vemos en un rato más, pues, a las 8. ¿Ya? Chao, profe, muchas gracias. Que estén bien. Chau, Chao, chau. profe. Hasta la Nos Chao, vemos. próxima. profe. Hasta la próxima.